La radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, ¿Diablito diciendo eso? Vivamos como vivamos. Cuidémonos del VIH. Siempre usa condón. Infórmate en www.generacionviva.org. Pues hablando de orgías y de cosas sexosas, aquí les tuvimos este promocional de prevención del VIH de Pride Radio, la radio diversa, un poco explícito y bueno. Les vamos a... Bueno, Gerardo nos compartió aquí una historia, una situación muy interesante, muy particular en el chat. Dice: tengo un primo que quería ser sacerdote, o sea, él, y su tía ya se sentía que se había ganado el cielo por su hijo. Pero en su año libre, antes de ordenarse, mi primo renunció. Yo le pregunté por qué, pues él siempre ha sido muy espiritual, recatado. Me dijo que todo gira en torno al sexo, que las parroquias se dan por favores sexuales y que había mucho hostigamiento hacia quienes no eran gays, como precisamente su primo. Imagínense qué cosa, ¿no? O sea, bueno, qué interesante, pero al mismo tiempo también qué revelador de lo que pasa en la iglesia. Hay un caso que estaba igual leyendo de una persona que igual quería ordenarse como sacerdote, pero al final ya desistió y renunció. Un poco, no en un sentido como tan duro como el que nos cuenta Gerardo, pero sí porque decía que pues al final se da cuenta que toda la doctrina de la iglesia va en contra de lo que él sentía. Pero también decía algo muy interesante, y es que a pesar de esa doctrina y de todo lo que había, la gente, o sea, sus compañeros de clase y la gente con la que estaba en el seminario, eran relativamente más tolerantes hacia la diversidad sexual que las cúpulas. Y que inclusive, por ejemplo, a él no le hicieron bullying y cosas por el estilo, cosa que se me hizo como rara cuando lo leí. Pero escuchando ahorita lo que menciona Gerardo, pues yo creo que sí va como un poco por ahí, ¿no? Y al final también es un poco lo que les comentaba, que como de dientes para afuera es algo que está prohibido y es algo que no se habla y que dicen que la iglesia no existe, pues de puertas para adentro puede pasar absolutamente de todo, y como nadie sabe, pues hay vía libre para poder, inclusive como dice Gerardo, ¿no?, hostigar, discriminar, condicionar con base al sexo un puesto, una parroquia, algo. Nadie te va a decir nada. Si lo dices abiertamente, te van a correr de la iglesia, no te van a creer, te van a mandar a un retiro, ¿no?, espiritual. Entonces, ese es uno de los peligros para la propia iglesia, más allá de la pérdida de feligreses y la pérdida de católicos, porque últimamente también, pues, o sea, la iglesia cada vez pierde más y más y más y más. Pero más allá de eso, dentro de la propia institución, o más bien aparte de eso, dentro de la propia institución, pues estas cosas pueden pasar. Hay un caso que también es relativamente reciente, tiene como unos 2 años o 3, de un teólogo de la Iglesia Católica que se llama Christoph Charamsa, que también hace unos 2 años renunció a la Iglesia Católica antes de que lo corrieran, porque él se declaró gay abiertamente. Se declara gay, declaró que tenía una pareja, y obviamente la iglesia es un escándalo del tamaño del mundo. Él era un teólogo del Vaticano, o sea, estaba así como que en las
dentro de la cúpula grande, y al final él decide renunciar a la iglesia, y un poco es, tiene que ver también con lo que nos comenta Gerardo, que él mencionaba que la iglesia era una iglesia hipócrita, que era una iglesia en donde adentro de la misma iglesia pasaban muchísimas cosas, pero que aparte de eso pues pasaban cosas que también eran pues éticamente no muy, más bien bastante cuestionables, pero que precisamente como la iglesia no habla del tema y no quiere que nadie hable del tema, pues eso no se juzga ni nada. Entonces aquí viene el otro punto, que es qué pasa cuando, que es un poco ya lo que decía el título de este episodio, que es así puta pero católica. ¿Qué pasa cuando una persona es católica, o sea, tiene la fe en Cristo, Dios, lo que sea que sea, pero al mismo tiempo es gay o es lesbiana, estando o no dentro de la iglesia? O sea, ya cuando una persona tiene eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué conflictos como internos puede tener esa persona? ¿Qué situación le puede llevar cuando está viendo todo lo que dice la iglesia a nivel de las cúpulas? Y que no, bueno, en el caso por ejemplo de este teólogo, de esta persona, pues él, les digo, decidió renunciar a la iglesia. Dice él que es muy irresponsable por parte de la iglesia tener todavía a estas alturas de la vida un discurso tan homófobo y tan cerrado, porque ese discurso a la gente que es católica, que cree, sobre todo a los niños o adolescentes, que pues esos creen por sus papás o yo qué sé por qué, pero ellos creen, y que alguno de ellos sea gay y que les pone un discurso de odio en donde ellos se sienten pecadores, donde se sienten malas personas, se sienten que no van a entrar al cielo, se sienten un asco, y que eso genera una represión enorme, una autorrepresión enorme, que eso genera que se sufra en silencio, y que eso pues al final genera en cuestiones hasta como hasta suicidios o asesinatos por bullying y cuestiones tan horribles como esas. Entonces esta persona pues al final dice, ¿no? O sea, que eso es inaceptable, que él, bueno, al final pues sigue siendo católico, pero que la postura de la iglesia es algo que igual está mal. También reveló una situación que era lo que hablábamos un poco sobre estas iglesias chiquitas, que igual el Vaticano, de acuerdo a las teorías que dice, las grandes cacas de la iglesia, pues presionan a todas las iglesias pequeñas, porque también aquí hay una diferencia. En la iglesia católica siempre ha existido una diferencia pues interesante, importante, entre estas altas cúpulas de la iglesia, estos obispos, esta gente que está, y el clero de base, el bajo clero que se le llama, en donde esa gente siempre ha estado obviamente más cercana con la gente creyente, está más un poco más adaptada a veces a estos cambios. Esto en el mundo, pero sobre todo en América Latina, esto se da muchísimo. Del bajo clero es donde sale la teología de la liberación en los 60s. En México, pues ni qué decir, el bajo clero es el que empieza el movimiento por independencia, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí hay como ciertas diferencias, y estas iglesias, algunas de ellas, pues sí podrían tener como estas iglesias parroquitas de pueblo podrían tener alguna apertura en algún sentido, no todas, tampoco no quiero decir que el bajo clero sea el bueno de la película, pero sí ahí se puede dar cierta oportunidad, pero existe una presión por parte de la jerarquía de la iglesia católica que los obliga a no avanzar en ese sentido, y esto es parte de lo que reclama precisamente este teólogo, este obispo, que se llama Christoph Charamsa. Bueno, yo sí lo pronuncio, no sé si se diga, pero pues así es, y es parte también de lo que denunciaba, que existe una presión y que es una cuestión bastante irresponsable y bastante hipócrita de la iglesia. También hay gente como él, o sea, hay sacerdotes que han declarado que están enamorados de una mujer, o hay otros sacerdotes que también se han salido de la iglesia católica por esta contradicción, y que han, pues ahora sí que fundado su propia religión con orgías y prostitutas, porque ellos pues es muy difícil que ya en una cuestión de fe que puedan a lo mejor dejar su fe, pero sí es como esta disociación entre lo que dice la iglesia y la fe que puedan tener, ¿no? Dice Ángel Héctor igual contándonos que conoce a más de un sacerdote gay
con todo y sus parejas, y en mis comienzos, órale, que en sus comienzos estuvo con uno de ellos, con un sacerdote, órale, pues qué rico, ¿no? Y sí, la verdad es que, o sea, sí hay muchos, y sí he escuchado también que se dan como cosas, ¿no? Y con pareja, imagínense. Entonces también poco a poco sí hay mucha gente dentro de la iglesia que también ya empieza a decir así como de, oye, ya tampoco, o sea, como que qué pedo, ¿no? Y hay gente que renuncia a la iglesia y que se sale, o gente, por ejemplo, como el que nos contaba Gerardo, bueno, él por otra circunstancia muy parecida, ¿no? Pero un poco distinta, y otros casos de gente que en los seminarios al final no aguanta y se sale porque dice, es que yo no puedo estar en una institución en donde pues a quien es como persona pues lo denigra y lo pone, ¿no? Entonces eso también al final es un tema como que adentro de la iglesia, y aquí es donde está el último como punto de gente, de esta gente de la iglesia, de organizaciones, que también las hay, organizaciones religiosas, sacerdotes o gente de la iglesia, que que por un lado, bueno, pues rechazan esto, pero también por otro lado es esta gente la que ha empezado a decir y la que dice que pues en realidad todo este discurso homófobo y todo esto es meramente una cuestión de los obispos del alto clero, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pues Jesús o Dios pudo haber dicho. Mucha de esta gente, les digo, sigue siendo religiosa, no deja de ser católica o no deja de ser creyente o cristiana, pero sí reinterpreta mucho estas situaciones. Es la gente esta que dice, no, pues por ejemplo Sodoma y Gomorra nunca se dice que es por ese pecado. Jesús en algún momento pues Jesús como que perdonó todo esto. Hay igual muchas interpretaciones, porque puede haber desde la gente que dice es que Jesús perdona y acepta a todos, y al final es un poco como la youtuber esta Kika Nieto, que es como de yo tolero, pero de todas maneras eres un degenerado. Pero hay gente igual que dice que no, o sea, que en realidad, o sea, como la homosexualidad siempre ha existido, que era algo común en la Roma, en el Imperio Romano en tiempos de Jesús, que Jesús ni siquiera lo pudo haber visto mal, que pudo haber sido algo totalmente normal, que la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Entonces también hay un debate como que teológico adentro de la iglesia, en donde pues esta gente que es más liberal empieza a decir este tipo de cosas. Y por otro lado también esta gente dice, bueno, independientemente, o hay otra gente que dice, independientemente de lo que diga la Biblia o no, hay que entender el contexto en el que se escribe, que es hace 2000 años, o sea, en el otro lado del planeta, no tiene nada que ver con la vida que nosotros tenemos ahora. Y la iglesia ha evolucionado en otros sentidos. Ponen por ejemplo el ejemplo de la esclavitud, en donde las escrituras en la Biblia y en otras escrituras pues se pone como algo normal, porque era lo más común del mundo en esa época. Actualmente nadie se le ocurre decir que la esclavitud está bien, y la sociedad y la iglesia misma ha avanzado en ese sentido. Entonces también esa gente dice, bueno, ¿por qué la iglesia no puede avanzar en los otros sentidos? O sea, esto al final no es algo inmutable y eterno, sino es algo que se puede ir cambiando y puede ir evolucionando. Y en este sentido hay gente que ha fundado o que tiene organizaciones religiosas más abiertas, más tolerantes, con el objetivo, se podría decir, de que pues ya la iglesia no pierda tanto feligres, ¿no? O no pierda tanto creyente. Hay por ejemplo una iglesia que se llama aquí en la Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco, hay una iglesia que se llama Iglesia de la Reconciliación, que es famosona, se funda desde por ahí de los 80s, y esta iglesia tiene, o sea, está como parroquita, tiene como el objetivo de pues aceptar a todos. Es una iglesia que sí ha celebrado matrimonios homosexuales. Obviamente la persona que está dirigiendo esta iglesia está excomulgada y vetada de la iglesia católica oficial, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí es como un intento como de un poco de abrir esto. También hay organizaciones, por ejemplo en España hay otra iglesia parecida, hay organizaciones en Morelos me parece, o sacerdotes de base en otros estados del país que, o sea, están como más abiertos en ese sentido. Como les comento, no es que sea algo generalizado tampoco, porque lo generalizado sí es desgraciadamente una cuestión muy cerrada, pero por lo menos hay como que intentos, ¿no? Y gente que pues también empieza a decir, pues tampoco es que
o sea, tampoco es que tengamos que seguir como preceptos atrasados aún creyendo. Y esto pues resuelve muchos problemas de gente que es católica o gente que puede creer en Dios, pero que al mismo tiempo pues pertenece a la comunidad LGBT y que es gente que sí tiene como una